Bueno, conversemos con Ángel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, además presidente del Par Latino. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias por estar con nosotros. Por la invitación. Bueno, hay varios temas del área petrolera que son importantes. ¿No? Esta misma semana que acaba de finalizar, pues nos encontramos con que estuvo de visita el secretario general de la OPEP. Maduro reiteró que Venezuela puede abrir espacio para, en medio de la crisis por la guerra de Ucrania, en fin, y las dificultades del mundo, abrir entonces de nuevo la posibilidad de, bueno, vender petróleo venezolano, vender gas venezolano, en fin, y otros temas importantes que tienen que ver con la recuperación del mercado petrolero internacional. Ahora bien, muchos dicen que Maduro ha ofrecido esto, pero que Venezuela no está en la capacidad. Necesita Venezuela del apoyo de alguien para poder llevar petróleo y gas al resto del mundo. Bueno, mira, en condiciones normales no. Claro. O sea, porque todo el mundo debe saber que el país tiene un bloqueo principalmente dirigido a la industria petrolera que ha perturbado su actividad, la ha profundizado. No estamos exentos de las consecuencias de ese bloqueo precisamente en el área de hidrocarburos. Acuérdate que el año pasado nosotros llegamos a 1.043.000 barriles. Las condiciones no nos permitieron mantener ese nivel de producción. OPEP dice que cerramos con 678.000 ahora en el mes de agosto. Sí, pero las medidas que da el ministerio son 720.000. Es probable que cuando se pasó eso ha venido sucediendo todo un proceso de participación, de crecimiento de la relativamente bueno de la producción. Sí. Yo tengo muchas esperanzas en el sentido de que el sector privado está participando activamente dentro de la industria y está potenciando el proceso de producción de hidrocarburos. ¿Nacional e internacional? Nacional e internacional. Y tiene una participación activa. Ahí hay sectores que garantizan 400, 500.000 barriles diarios. Entonces, ese proceso nos va a permitir a nosotros llegar a las cuotas necesarias, tanto de gas como de petróleo, en función de cumplir con los compromisos que se establezcan. En todo caso, las necesidades, como tú lo acabas de decir, generan esa guerra de Ucrania, Rusia, la posición terca de Europa, de Estados Unidos, están perturbando el mercado. ¿Cómo le vas a poner cuotas a lo que tú produces, Alberto, Fernando? Claro. No pueden ponerle cuotas a Rusia a su petróleo, ¿no? Entonces, establecer eso, ya Rusia dijo que no. ¿Se lo vende a China? ¿Se lo va a vender a China? Sí, ya no va a proveer de lo que pudiera proveerle a Europa y Estados Unidos, y eso genera un problema psicológico en el mercado que va a aumentar. El secretario general de la OPEP dijo que en las próximas 2 décadas va a haber una exigencia en la materia de hidrocarburos, donde Venezuela va a jugar un papel importantísimo. No, por la mayor reserva de crudos pesados y extrapesados. Sí, no, y se está descubriendo liviano también. Entonces, yo creo que por las circunstancias geopolíticas y por las condiciones de participación activa y de financiamiento por esos sectores, nosotros vamos a tener una producción de petróleo que nos permita cumplir los compromisos internos y los compromisos externos. Pero tienes que recuperar la industria, porque evidentemente, Ángel, la industria entró en un declive, entró en una fase incluso desclasificada de lo que es la nueva tecnología. Necesita apoyo financiero internacional y nacional. Ha habido apoyo internacional. Sin el apoyo internacional nosotros no llegamos. Y tienes que negociar con las empresas internacionales, decir, bueno, tú participas, este es tu porcentaje, sí, este es tu nivel. Pero acuérdate que por ejemplo, Siemens era necesario en el sector eléctrico. No puede venir por el tema de las sanciones. De las sanciones. Acuérdate que toda esa tecnología en el área de los hidrocarburos son empresas importantes norteamericanas. Claro. No pueden venir. Y nosotros... Pero están dispuestas. Sí, están dispuestas. Es más, están presionando al gobierno de Biden para que dé los permisos necesarios, porque si no, va a seguir viniendo Irán, va a seguir viniendo Rusia, va a seguir viniendo China, y vamos a suplir toda esa tecnología
tecnología Es que mucho sea más más compleja. amigable. Sí, sí, pero es mucho más compleja. La americana es muy Bueno, pero adelantada. lo otro, tienes que hacer algo. Sí. Y más aún con los anuncios que ha hecho el Fíjate, presidente. me iba a detener ahí un momentito antes que llegues a ese detalle y lo retomas. En medio de este marco, donde al parecer en los últimos tiempos había cierta flexibilidad, ha habido conversaciones, ha habido visitas de funcionarios de los Estados Unidos, se han reunido con el propio Maduro y con otras personas. Y de repente la semana pasada llega Brian Nichols y revienta otra vez el tema en la Cámara del Senado diciendo que no los van a tomar de sorpresa, que la paciencia no es infinita, que pueden venir nuevas sanciones. Entonces, ¿cómo avanzas en un proceso con los Estados Unidos si de nuevo hay la fricción y la tensión? No, y el otro caso es en que se viene conversando con los sectores de oposición, eso no se ha paralizado. Entonces, el hecho de que Noruega, México, etcétera, estén yendo a México a sentarse a conversar, implica de que ese proceso no se ha paralizado. Querían conversaciones con la oposición, se vienen dando, se vienen ejecutando. Dice que el gobierno las está evadiendo nuevamente. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Con los sectores radicales de la oposición, los sectores que participaron en procesos de conspiración armada, etcétera, con esos sectores se han conversado. Entonces, eso perturba cualquier signo de conciliación o de acuerdo en cuanto al bloqueo y a las sanciones criminales que tiene el país. Hay sectores radicales dentro de los demócratas que están buscando eso, que no se negocie con Venezuela, pero hay una realidad energética que Venezuela está en condiciones de suplir y muy pocos están en condiciones de suplir, de resolver. Y el gobierno de Biden ha sido muy inteligente allí, muy hábil en cuanto a ver cómo logra un nivel de flexibilización. Lo que pasa es que vienen las elecciones intermedias. Sí, tiene un doble discurso quizá en ese sentido. Como vienen esas elecciones en noviembre, a ellos les interesa radicalizarse momentáneamente, pero ya Marco Rubio decía también la semana pasada, bueno, que a partir de noviembre va a cambiar y entonces existe el propósito incluso de restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, ¿no? Sí, entonces, algo hay ahí. Sí, pero yo creo que nosotros vamos producto de la presión que hay con la situación energética, que no solamente es Estados Unidos, sino toda Europa, y un papel importante que ha venido jugando la OPEP es el proceso de equilibrio del mercado. No es responsabilidad de la OPEP o de los países productores lo que está sucediendo, todo lo contrario. El presidente Nicolás Maduro decía antier, de que un precio aceptable, equilibrado para todas las partes, tanto productores como consumidores, era de $100 el barril. Y es así, ese es el precio en que ha oscilado últimamente el barril, 120, 107, 89, etcétera. Entonces, si hay un acuerdo de ese tipo, eso le da una estabilidad, puede haber inversiones que aumenten la producción a nivel internacional, y se estabiliza un precio inclusive con los países que hoy están un poco coordinando precios y producción con la OPEP, que no pertenecían a la OPEP. Vamos a hacer una pausa, Ángel, y regresaremos enseguida. Conversamos con Ángel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Continuamos conversando con Ángel Rodríguez. Bueno, hablábamos del precio del petróleo a 100, en fin. Claro, tiene que mejorar la industria petrolera, la capacidad de producción, se van a realizar inversiones, pero también hay algo que es fundamental, Ángel, que es el manejo de ese dinero que va a llegar a Venezuela, que seguramente va a ser pues significativo y que no vaya a ocurrir lo que pasó con la PDVSA, que ustedes, por cierto, hoy están denunciando a Rafael Ramírez ante la Fiscalía por todo lo que ha hecho en el manejo administrativo. Tienen que tener cuidado que eso no vuelva a pasar. No, yo creo que nosotros, la experiencia... Por cierto, todo el mundo se pregunta qué le pasó a Ramírez si era tan cercano a Chávez. ¿Qué le ocurrió? La tentación, la codicia, la ambición. No sé. Pero en todo caso están las instituciones que se están encargando de investigar eso, ¿no? Y que, bueno, las responsabilidades parece que están muy claras al respecto. Pero lo que te quiero decir es que el bloqueo nos ha permitido a nosotros darnos cuenta, sentir en carne propia, porque desde Urlas Prieta y para acá siempre había un lamento porque Venezuela era un país
monoproductor. Sí. Urlap Prieto siempre decía que había que Sembrar el petróleo. sembrar el petróleo, etcétera. Y yo creo que el bloqueo en los hechos nos ha permitido hacer eso. Y hoy hay una posición bien clara del gobierno nacional en cuanto a que no podemos seguir siendo un país monoproductor, tenemos que diversificar y potenciar algunas ramas de la economía que en el marco del bloqueo nos ha permitido avanzar. El hecho de que Fede Cámaras hoy esté coordinando con el gobierno un conjunto de acciones, la pequeña y mediana industria, los sectores agrícolas que son fundamentales. Sí, sin duda. Sí, en ese proceso de recuperación, yo pienso que en el momento en que se normalice y que comiencen a entrar los recursos, el presidente Nicolás Maduro está muy claro sobre a dónde debe dirigirlo. Porque de una u otra manera la dinámica exige una diversificación económica, potenciar ramas importantes que tenemos hoy en la industria, en el comercio, en la agricultura, en la tecnología, en alta tecnología, entonces en el área de la salud, etcétera. Y yo creo que la experiencia del bloqueo nos ha permitido a nosotros asentar cabeza, como dice el pueblo venezolano, con relación a eso. Volviendo a un tema que tocábamos en el segmento anterior, petróleo y gas, ¿cómo hacer? Claro, hay que rescatar y repotenciar la industria petrolera para ello. ¿Y cuándo comienza ese proceso? Ese proceso está comenzando. Llevar, por ejemplo, gas y petróleo a Europa en la situación crítica en que se Sí, encuentra. acuérdate Estados Unidos, bueno, está el problema El y la, problema de no la es que tensión. nosotros no querramos llevarlo, el problema es que nosotros tenemos las condiciones para llevar. El problema es que ellos permitan, se brinquen las sanciones y resuelvan eso de una vez. En Europa hay una tendencia, por lo menos uno la intuye, que algo se está trabajando en ese sentido, ¿no? Sí. Yo creo que ahí hay un nivel de conversaciones. No le van a comprar a los rusos, pero es probable que le compren a Venezuela, a Qatar, a toda esa Arabia Saudita. Pero donde están la mayoría de las reservas y las capacidades reales para suplir esas necesidades es aquí en Venezuela. Hay un deterioro, no lo podemos negar, pero lo que tampoco los factores, lo que no podemos obviar que ha habido un deterioro por el bloqueo, la falta de Bueno, ya inversión. venía declinando, no obstante. Antes del bloqueo o de las sanciones, como señalas, venía declinando la industria también. Algo estaba pasando allí. No, lo que pasa es que formalmente el país venía siendo acosado desde hace 8, 9 años atrás, informalmente, no se había declarado nada, pero había todo el proceso de perturbación para adquirir tecnología norteamericana para la industria. No es cuando se decreta el bloqueo o cuando se dice que Venezuela es una amenaza inusual. Muchos años atrás el país estaba sufriendo esa situación. Pero también el manejo interno, Ángel, yo me referí un poco No, lo también más probable, el tema yo de no la voy a- corrupción en PDVSA. No, yo no voy a negar que ahí hay expresiones de eso, pero en términos generales nosotros estamos en condiciones en estos momentos de suplir necesidades importantes. Y más aún, las empresas transnacionales que lleguen al país con experiencia y con capacidades tecnológicas y financieras, eso te potencia a ti el hecho de que tú puedas llegar a finales de año y comienzos del otro año a 1,5 millones, 2 millones de barriles. Que hay que esperar que pasen las elecciones norteamericanas, que los Yo lo demócratas que creo, sí, queden... es que eso siempre ha sido así. O sea, ese nivel de conversación se perturba por un proceso electoral que es bien delicado para ellos en estos momentos. Claro. Por las Están mal, las encuestas ponen muy mal a los demócratas. Sí, entonces ahí Donald Trump creo que va a figurar bien importante en ese proceso de elecciones. ¿Te imaginas que los republicanos a posteriori regresen? Las tensiones con Venezuela van a seguir entonces. Es de imaginar. No, ahí hay un pragmatismo, yo Bueno, creo. si el pragmatismo funciona, quizá Sí, no. porque el problema de la energía, del hidrocarburo, las circunstancias geopolíticas no son las mismas Sí, claro. cuando estaba Donald Trump, y ese va a tener que reflexionar bastante, porque ¿por qué se convulsiona Estados Unidos? Porque comenzó a sancionar a China y a Rusia, e internamente eso el pueblo estadounidense lo viene resintiendo. Sí, escasez de alimentos, escasez de combustible, No, la precios inflación está altísimos. muy alta, están tomando decisiones porque la inflación, y es terrible, muy dura la inflación en Estados Unidos. Entonces, ¿qué está haciendo? Desde la década de los Biden? 80, Su creo. reserva estratégica la está metiendo a nivel interno de Estados Unidos para bajar las tensiones y enfrentar un proceso electoral en mejores condiciones. Claro. Entonces, la misma circunstancia económica interna, a quien gane ese proceso electoral,
lo va a llevar a tomar decisiones fundamentales para garantizar la calidad de vida de ese pueblo. Y lo mismo en Europa. Lo que pasa es que hay un bloqueo general de los medios europeos, pero todos los días hay más manifestaciones, todos los días hay paralización de trabajadores, de profesionales, sectores de la salud. Ahora, ¿cuál sería lo fundamental a tu juicio para que por lo menos con Europa comience a fluir mejor la relación y comience a vender más petróleo y gas? Mira, porque te repito, el tema de las sanciones ellos lo manejan de una forma diferente, sí, y hay una creo, tendencia a ir reconociendo en forma gradual a Maduro como presidente del país, y reconocer al gobierno. Yo creo que ahí no hay problema con relación a eso. Lo que sí es que con los anuncios que acaba de decir el presidente Nicolás, de que nosotros tenemos lo que ellos necesitan, que estamos dispuestos a negociar, se intensifican los contactos y las relaciones para ver cómo se logra suministrar el combustible necesario a Europa, que va a entrar en un invierno con unos límites de gas y de hidrocarburos bien desequilibrados, y entonces Venezuela pudiera convertirse en quien le genere ciertos niveles de estabilidad y de tranquilidad. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Los próximos días o semanas son decisivos. Son decisivos, van a ser importantísimos. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a una pausa. Arte y espectáculos al retorno en Lo Actual.